Buenas tardes, bienvenidos al devocional del día de hoy, 7 de noviembre, es el número 312 y dice, la respuesta a la soledad. Recuerdo haber leído un artículo titulado Vidas solitarias en la revista The Big Issue, la cual se vende para ayudar a los indigentes y es distribuida por ellos. Señalaba que la imagen de soledad que tiene la mayoría de personas en Londres es la de una anciana frágil atrapada en el piso 24 de un bloque de apartamentos. Pero en realidad también podría ser un joven vestido a la moda, tratando desesperadamente de entablar una conversación con la chica que está junto a él en un bar lleno de gente. Estar rodeado de tanta gente solo agrava la sensación de aislamiento. La Madre Teresa dijo, la soledad y la sensación de estar desatendidos y no ser amados son la mayor pobreza. La soledad es uno de los mayores problemas que enfrenta la humanidad de hoy. Es una contradicción conceptual hablar del ser humano solitario, escribe Desmond Tutu. Estamos hechos para la complementariedad. Somos creados para una delicada red de relaciones, de interdependencia con nuestros semejantes. Pertenecemos a una familia, la familia de Dios, la familia humana. El bien más grande es la armonía comunitaria. Dios no planea que estés solo y aislado. La soledad ha sido descrita como una nostalgia de Dios. Él te creó para la comunidad, llamándote a una relación con Él y con los seres humanos. Leeremos Salmos 120 del 1 al 7. Y dice, en mi angustia invoqué al Señor, y Él me respondió. Señor, líbrame de los labios mentirosos y de la lengua engañosa. Ah, lengua engañosa, ¿qué se te habrá de dar? ¿Qué se te habrá de añadir? Puntiaguda flecha de guerrero con ardientes brasas de retama. Ay de mí que soy extranjero en Mesec, que he acampado entre las tiendas de Cedar. Mucho tiempo es el que he acampado entre los que aborrecen la paz. Soy un hombre de paz, pero si hablo de paz, ellos hablan de guerra. El devocional dice acerca de Salmos. Una comunidad pacífica. Vivimos en un mundo lleno de agresión, división y relaciones rotas. Como leemos en The Message, una de las principales razones de la soledad es la disputa, que conduce a la ruptura de relaciones. Vemos esto en todas partes, matrimonios rotos, rupturas familiares, discusiones entre amigos, colegas de trabajo y vecinos. La amistad de Adán y Eva con Dios fue quebrantada. Aquello lo llevó a una separación entre Adán y Eva. Caín y Abel pelearon y el resto es historia. El salmista se siente aislado como si viviera en una tierra extranjera. ¿Te has sentido alguna vez como él? Está rodeado de labios mentirosos y de lenguas embusteras. Las personas con las que vive odian la paz y hablan de guerra. ¿Alguna vez te has sentido destinado a llevar una vida entre disputa de vecinos? En tu angustia, clama al Señor para que te salve y Él te responderá. En contraste con los que te rodean, sé una persona de paz. Esta es la característica del pueblo de Dios. Jesús dijo, dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Eso dice en Mateo 5:9. Oramos, Señor, ayúdame a evitar peleas innecesarias y a ser un pacificador en mi familia, en mi lugar de trabajo y en mi comunidad. Leeremos Hebreos 8, del 1 al 13. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es este. Tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la derecha del trono de la majestad en el cielo y que sirve en el santuario, es decir, en el verdadero santuario levantado por el Señor y no por ningún ser humano. A todo sumo sacerdote se le nombra para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual fue necesario que Jesús también tuviera algo que ofrecer. Si él estuviera en la tierra no sería sacerdote, pues aquí ya hay sacerdotes que presentan las ofrendas en conformidad con la ley. Estos sacerdotes sirven en un santuario que es copia y sombra del que está en el cielo, tal como se le advirtió a Moisés cuando estaba a punto de construir el santuario. Asegúrate de hacerlo todo según el modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior al de ellos, así como el pacto del cual es mediador es superior al antiguo, puesto que se basa en mejores promesas. Porque si ese primer pacto hubiera sido perfecto, no habría necesidad de proveer un segundo pacto. Pero Dios, reprochándole sus defectos, dijo, vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con Israel y con Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos no permanecieron fieles a mi pacto y yo los abandoné. Dice el Señor, ese es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo. Tampoco dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos desde el más pequeño hasta el más grande me conocerán. Yo perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados.
Al llamar nuevo a ese pacto, ha declarado obsoleto al anterior, y lo que se vuelve obsoleto y envejece ya está por desaparecer. Leeremos el devocional de Hebreos. Billy Hybels escribe: la iglesia local es la esperanza para el mundo. La iglesia en el Nuevo Testamento es descrita como el pueblo de Dios. El pueblo de Dios se reúne en las iglesias locales de todo el mundo. El escritor de Hebreos cita el libro de Jeremías diciendo: yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no estás aislado y solo, eres parte de la comunidad más increíble. En el Antiguo Testamento Dios hizo un pacto o alianza con su pueblo, sin embargo la gente no cumplió con su parte de la negociación. Dios prometió que un día haría un nuevo pacto por el cual tendría una nueva relación con su pueblo. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Esto es mucho mejor ahora que en el Antiguo Pacto. El escritor continúa diciendo: pero el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior al de ellos, así como el pacto del cual es mediador es superior al antiguo, puesto que se basa en mejores promesas. Hubo un problema con el Antiguo Pacto, porque si ese primer pacto hubiera sido perfecto, no habría lugar para un segundo pacto. El problema con el Antiguo Pacto era que la gente era incapaz de guardar la ley, no permanecieron fieles. Dios prometió un nuevo pacto que sería superior al antiguo y fundado en mejores promesas. El escritor se remonta al libro de Jeremías y cita el capítulo 31, del 31 al 34. ¿Cuáles fueron aquellas promesas? Son las siguientes 4. Número 1. Un corazón nuevo. Dios promete escribir sus leyes en tu corazón. Esto no significa simplemente memorizar la ley, significa tener un corazón nuevo. Pondré mis leyes en sus mentes y las escribiré en su corazón. Número 2. Conocimiento de primera mano. Nos promete que el conocimiento de Dios será una cuestión de experiencia personal. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano: conoce al Señor, porque todos me conocerán. Puedes conocer a Dios de la manera en que Jeremías conoció a Dios. Todos me conocerán de primera mano. Número 3. Alcance universal. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Este fue el cumplimiento de la promesa en el Antiguo Testamento. La promesa ya no se limitaría a Israel y Judá, sino que se extendería a todas las naciones. Número 4. Un perdón total. Yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Para los hebreos, la palabra recordar significaba más que un esfuerzo mental. Lleva consigo el sentido de hacer algo a favor o en contra de la persona que recordaban. Si tus pecados no son recordados, significa que Dios está decidido a perdonar y que la pizarra de tus pecados está limpia para siempre. Todo esto es posible porque Jesús ofreció su vida por ti. Este nuevo pacto es muy superior y ha declarado obsoleto al anterior, y lo que se vuelve obsoleto y envejece ya está por desaparecer. El nuevo pacto es la base de la nueva comunidad a la que Dios se llama. Esta nueva alianza es la respuesta a la soledad. El pacto es con el pueblo de Dios y no solamente con cada persona. Todas las promesas son en plural. Tienes el inmenso privilegio de pertenecer a la nueva comunidad del pueblo de Dios. Conoces a Dios personalmente. Tus pecados son perdonados. El Espíritu Santo ha venido a vivir dentro de ti y te ha dado un corazón nuevo. Nunca estás solo. Padre, gracias porque nunca estoy solo. Gracias porque puedo experimentar una relación personal contigo y ser parte de la comunidad más maravillosa del pueblo de Dios. Leeremos Ezequiel del capítulo 13 hasta el 15, versículo 8. Ezequiel 13 dice: la palabra del Señor vino a mí y me dijo: hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que hacen vaticinios según su propia imaginación, y diles que escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor y Dios: ay de los profetas insensatos que sin haber recibido ninguna visión siguen su propio espíritu. Tus profetas, Israel, son como chacales entre las ruinas. No han subido a las brechas del muro para prepararlo para el pueblo de Israel, para que se mantenga firme en la batalla del día del Señor. Sus visiones son falsas y mentirosas. Sus adivinaciones dicen: lo afirma el Señor, pero el Señor no los ha enviado. Sin embargo, ellos esperan que se cumpla su palabra. ¿Acaso no son falsas sus visiones y mentirosas sus adivinaciones cuando dicen: lo afirma el Señor, sin que yo haya hablado? Por tanto, así dice el Señor y Dios: a causa de sus palabras falsas y visiones mentirosas, aquí estoy contra ustedes, afirma el Señor y Dios. Levantaré mi mano contra los profetas, contra aquellos que tienen visiones falsas y ofrecen adivinaciones mentirosas. No participarán en las asambleas de mi pueblo, ni aparecerán sus nombres en los registros de los registros de los israelitas, ni entrarán en el país de Israel. Así sabrán que yo soy el Señor y Dios. Así es, en efecto. Estos profetas han engañado a mi pueblo diciendo: paz, pero no hay paz. Construyen muro y lo cubre de cal. Di a los que cubren con cal que se van a caer, pues vendrá una lluvia torrencial, abundante granizo y viento huracanado. Y cuando el muro se haya caído, les preguntarán: ¿dónde está la hermosa fachada? Por tanto, así dice el Señor y Dios: en mi furia desataré un viento huracanado, en mi ira una lluvia torrencial.
En mi furia, granizo destructor. Echaré por los suelos el muro con su cobertura de cal, sus endebles cimientos quedarán al descubierto, y cuando caiga, ustedes perecerán. Así sabrán que yo soy el Señor. Descargaré mi furia contra el muro y sobre los que la cubrieron con cal. A ustedes les diré que ya no queda muro ni los que lo recubrieron. Esos profetas de Israel que profetizaban acerca de Jerusalén tenían visiones falsas. Les anunciaban visiones de paz cuando no había paz, afirma el Señor y Dios. Y ahora tú, hijo de hombre, enfréntate a las hijas de tu pueblo que profetizan según sus propios delirios. Profetiza contra ellas. Adviérteles que así dice el Señor y Dios. Hay de los que hacen objetos de hechicería y velos de varios tamaños para atrapar a la gente. ¿Acaso creen que pueden atrapar la vida de mi pueblo y salvarse ustedes? Ustedes me han profanado delante de mi pueblo por un puñado de cebada y unas migajas de pan. Por las mentiras que dicen y que mi pueblo cree, se matan a los que no deberían morir y se deja con vida a los que no merecen vivir. Por tanto, así dice el Señor y Dios, estoy contra sus hechicerías, con las que ustedes atrapan a la gente como pájaros, pero yo los arrancaré de sus brazos y los dejaré libres para volar. Rescataré a mi pueblo de esos sortilegios para que dejen de ser presa en sus manos. Así sabrán que yo soy el Señor, porque ustedes han descorazonado al justo con sus mentiras, sin que yo lo haya afligido. Han alentado al malvado para que no se convierta de su mala conducta y se salve. Por eso ya no volverán a tener visiones falsas ni a practicar la adivinación. Yo rescataré a mi pueblo del poder de ustedes y así sabrán que yo soy el Señor. Ezequiel 14. Unos ancianos de Israel vinieron a visitarme y se sentaron frente a mí. La palabra del Señor vino a mí y me dijo, hijo de hombre, estas personas han hecho de su corazón un altar de ídolos y han puesto piedras de tropiezo que los hacen pecar. ¿Cómo voy a permitir que me consulten? Por tanto, habla con ellos y adviérteles que así dice el Señor y Dios. A todo israelita que haya hecho de su corazón un altar de ídolos y que después de haber colocado a su paso piedras de tropiezo que lo hagan pecar, consulte al profeta, yo el Señor le responderé según la multitud de sus ídolos. Así, cautivaré el corazón de los israelitas que por causa de todos esos ídolos se hayan alejado de mí. Por tanto, adviértele al pueblo de Israel que así dice el Señor y Dios. Arrepiéntanse, apártense de una vez y por todas de su idolatría y de todas sus abominaciones. Yo, el Señor, seré quien responda a todo israelita o extranjero que resida en Israel y que se haya alejado de mí, haya hecho de su corazón un altar de ídolos o haya colocado ante sí piedras de tropiezo que lo hagan pecar y luego hayan acudido al profeta para consultarme. Me enfrentaré a él, haré de él una señal de escarmiento, lo eliminaré de mi pueblo, así sabrán que yo soy el Señor. Si un profeta es seducido y pronuncia un mensaje, será porque yo, el Señor, lo he seducido. Así que levantaré mi mano contra él y lo haré pedazos en presencia de mi pueblo. Tanto el profeta como quien lo haya consultado cargarán con la misma culpa, para que el pueblo de Israel ya no se aparte de mí y vuelva a mancharse con sus pecados. Entonces ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, afirma el Señor y Dios. La palabra del Señor vino a mí y me dijo, hijo de hombre, si un país peca contra mí y persiste en su infidelidad, yo levantaré mi mano contra él. Haré escasear los alimentos y los sumiré en el hambre. Arrasaré a sus habitantes y sus animales. Y si Noé, Daniel y Job vivieran en ese país, solo ellos se salvarían por su justicia. Lo afirmo yo, el Señor y Dios. Y si por todo el país yo mandara bestias feroces que los arrasaran y lo convirtieran en el desierto desolado, de modo que por temor a las fieras nadie se atreviera a pasar. Aunque esos 3 hombres vivieran ahí, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, y Dios, ni sus hijos ni sus hijas sobrevivirán. Solo ellos se salvarían y el país quedaría desolado. Y si yo enviara guerra sobre ese país y dejara que la espada arrasara la tierra y eliminara a sus habitantes y a sus animales, y aunque aquellos 3 hombres vivieran ahí, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor y Dios, ni sus hijos ni sus hijas sobrevivirán, solo ellos se salvarían. Y si yo enviara plaga a ese país y derramara sobre él mi ira mortal para eliminar a sus habitantes y a sus animales, aunque Noé, Daniel y Job vivieran allí, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor y Dios, ni sus hijos ni sus hijas sobrevivirían, solo ellos salvarían por su justicia. Así dice el Señor y Dios, peor será cuando mande contra Jerusalén mis 4 castigos fatales, la espada, el hambre, las bestias feroces y la plaga. Con ellas arrasaré a sus habitantes y a sus animales. Sin embargo, quedarán algunos sobrevivientes que serán liberados y harán salir del exilio a sus hijos y a sus hijas. Cuando lleguen a donde están ustedes y ustedes vean su conducta y sus obras, se consolarán del desastre que envié contra Jerusalén y todo lo que hice contra ella. Ustedes se consolarán cuando vean la conducta y las obras de esa gente. Sabrán que lo que hice contra Jerusalén no fue sin razón, afirma el Señor y Dios. Ezequiel 15. La palabra del Señor vino a mí y me dijo, hijo de hombre, ¿en qué supera la madera de la vida a la madera de los árboles del bosque?
Se extrae madera para hacer algo útil o se usa como soporte para colgar objetos. Escasamente sirve para alimentar el fuego, pero ¿de qué sirve cuando sus extremos se consumen y ya se ha quemado por dentro? Si cuando estaba entera no servía para nada, mucho menos cuando ya ha sido consumida por el fuego. Por tanto, así dice el Señor y Dios, como la leña de la vida, la cual aparté de los árboles del bosque y eché al fuego, así haré con los habitantes de Jerusalén. Voy a enfrentarme a ellos. Se han librado de un fuego, pero serán consumidos por otro. Cuando me enfrente a ellos, ustedes sabrán que yo soy el Señor. Dejaré este país en ruinas porque ha sido infiel, afirma el Señor y Dios. El devocional dice de Ezequiel. Una comunidad de fe. Los grandes ídolos de nuestra época son el dinero, el sexo y el poder, pero un ídolo puede ser cualquier cosa que adoremos dándole más atención y tratándolo como algo más importante en nuestra vida que Dios. Podría ser tu casa, tu automóvil o tus posesiones, pero también podría ser tu trabajo o tu ministerio. Cualquiera de estas cosas nos aleja de Dios cuando hacemos un ídolo de ellas. Dios está buscando a personas que le sean fieles. El problema bajo el antiguo pacto fue que no permanecieron fieles. Dios habló a través de Ezequiel acerca de un país que peca contra mí y persiste en su infidelidad. Ha sido infiel, lo afirma el Señor Omnipotente. Ezequiel el profeta vio lo que hemos leído en nuestro pasaje del Nuevo Testamento para hoy. Él previó un tiempo en el que el pueblo no se aparte de mí ni vuelva a mancharse con sus pecados. Entonces ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, lo afirma el Señor Omnipotente. El pueblo de Dios estaba atrapado por las mentiras, así como leímos en el Salmo acerca de los labios mentirosos, igualmente leemos aquí acerca del profeta mentiroso que hace vaticinios según sus propios delirios. Sus visiones son falsas y mentirosas sus adivinaciones, usando objetos de hechicería y sortilegios para atrapar a la gente. Mienten a mi pueblo y mi pueblo creen. Desalientan a los justos con sus mentiras. ¿Cómo habían sido infieles? El Señor dijo que han hecho de su corazón un altar de ídolos y a su paso han colocado trampas que los hacen pecar. Incluso en el Antiguo Testamento el Señor no se preocupaba solo por los ídolos físicos, sino también por los ídolos en el corazón de la gente. El anhelo de Dios es que seamos una vid fiel que dé fruto. Estás llamado a ser parte de una comunidad fiel que conoce y ama a Dios, que acoge a todos desde el más pequeño hasta el más grande. Estamos llamados a ser una comunidad donde muchas personas solitarias y aisladas encuentran amor y perdón. Una comunidad del pueblo de Dios, un pueblo de paz que conoce y ama al Señor y le es fiel en todos los sentidos. Esta es la respuesta a la soledad. Señor, ayúdame a ser fiel a ti. Ayúdanos a ser una comunidad amorosa, pacífica y fiel, donde lleguen a conocerte muchas personas aisladas y solitarias y a encontrar en la comunidad del pueblo de Dios la respuesta a la soledad. Pipa añade, el pasaje del Antiguo Testamento en Ezequiel 14 trata en su totalidad sobre el juicio. Gracias a Dios que el Señor hizo un nuevo pacto. La esperanza es restaurada. Gracias por escuchar este devocional. Puedes compartirlo con alguien que creas que necesita escuchar esta palabra.